día que Hugo de Payens y sus pobres caballeros de Cristo se presenten ante el rey de Jerusalén, será el día en que nazca la Orden del Templo. Esos 9 caballeros están realmente dispuestos a consagrar sus espadas y sus vidas para la defensa de los peregrinos y los santos lugares. Se les entregará la custodia del mítico templo de Salomón y allí transcurrirán los primeros 9 años de los primeros 9 caballeros del temple. No habrá en Europa quien no haya escuchado alguna vez las aventuras de Hugo de Payens. No habrá noble que no quiera formar parte de esa milicia y no habrá rey que no quiera compartir su mesa con ellos. La leyenda viajará desde Jerusalén hasta las costas portuguesas. Allí les entregarán el primero de sus castillos, en plena frontera con el enemigo musulmán. Ahora hay que protegerlo. Año de gracia de 1130. Europa se prepara para combatir al Islam. La Iglesia parece haber convencido a todos sus reyes de que luchar entre cristianos es un terrible pecado, pero que matar a todo aquel que no lo sea es ganarse la salvación. Hugo de Payens y sus caballeros son el ejemplo a seguir, pero no es lo mismo ser un cruzado que un templario. Ambos hacen votos, tanto un cruzado como un miembro de una orden militar hacen votos. El voto de compromiso, que en el primer caso, en el caso del cruzado, es un compromiso ad hoc, es un compromiso para concretamente una expedición cruzada y que acaba con esa expedición. En el caso de un miembro de una orden militar, ese compromiso es un compromiso permanente porque estamos ante un religioso. Por tanto, la diferencia está básicamente en que un cruzado no es un religioso y un miembro de una orden militar sí es un religioso. La nobleza del siglo XI tiene una prohibición jurídica, pero también una prohibición evidentemente ética y estética, y es que no puede trabajar. Vagos y cobardes, así os llama San Bernardo. Entarascáis vuestros cabellos en sedas y cubrís vuestras cotas de malla de no sé qué andrajos. Incrustáis oro en vuestros escudos, plata y piedras preciosas. ¿Acaso creéis que las armas de vuestros enemigos se apartarán ante el oro y no atravesarán la seda? Ocultáis vuestras tiernas y delicadas manos en amplias túnicas y así, emperifollados, os engalanáis para la muerte. Te preguntarán tu nombre y tú contestarás simplemente Artal, porque hace ya tiempo que olvidaste tus apellidos. Hermano, ¿estás dispuesto de hoy en adelante, durante todos los días de vuestra vida, a convertiros en siervo y esclavo de la orden? ¿Os hayáis dispuesto a renunciar a vuestra voluntad para siempre? Y tú contestarás sí, si Dios me lo permite. El nombramiento de un caballero, ante todo, el ritual, es una llamada al desaliento. Llega una persona, quiere entrar en el temple. No podía entrar cualquiera.
tenías que ir, por decirlo de alguna manera, recomendado. Tenías que entrar de la mano de un templario que diera fe de tu comportamiento intachable. Y él va a ser el que va a hacer que tú seas un templario de pro. Los hermanos ingresaban en la orden a través de un rito que requería de una cierta trayectoria en la orden. Lo ideal para profesar en la Orden del Temple es haber sido novicio antes de jovencito, desde muy pequeño, de un monasterio, claro. Transformar en un templario a un joven que ha vivido una vida pues muy desordenada es difícil. En cambio, convertir en templario a un muchachito que desde los pocos años, ¿no?, ya ha vivido dentro de la orden, dentro de la regla de un monasterio, es mucho más fácil. Por tanto, sí que es verdad que había novicios de la Orden del Temple que procedían de monasterios cistercienses porque su reconversión al Temple era mucho más fácil. Sé que estás cansado, Artal. Te han obligado a pasar toda la noche en vela y una vez más te hacen esperar en una fría sala del monasterio. Si tu corazón alberga alguna duda, si crees que no estás preparado para tomar los votos como caballero, este es el momento de decirlo en voz alta. Tu padrino está contigo para animarte, para darte fuerzas y sobre todo para dar fe ante el resto de caballeros templarios de que eres digno de pertenecer a esta orden. Nunca te has conformado con ser simplemente rey, así que a partir de ahora firmarás todos los documentos con el título de Emperador de toda España. Es cierto que la corona de Aragón ha duplicado sus territorios durante tu gobierno, pero aún te queda mucho por conquistar. Alfonso I el Batallador, el rey de Aragón y de Pamplona, es un personaje absolutamente fascinante. Su biografía está llena de elementos que algunos de ellos parecen casi novelescos. Es uno de nuestros reyes cruzados por antonomasia, es decir, es un hombre que obedece su lógica de gobierno, su caudillismo militar, obedece a una lógica cruzada. Él es un rey cruzado realmente. Tenía una obsesión extraordinaria. Él quería llegar a Jerusalén. Él quería ayudar a la defensa de Jerusalén, que ya había sido conquistado. Incluso llegó a plantear una cruzada. Pero claro, antes de ir a Jerusalén tenía que conquistar Valencia, la salida natural de las tierras del sur de Aragón hacia el Mediterráneo. Y planteó una cruzada contra Valencia, que nunca se llevó a cabo. Pero en su cabeza, en sus ideas, en su planteamiento, era conquistar Valencia y desde Valencia organizar un ejército para ir a Tierra Santa y seguir ocupando, conquistando tierra a los musulmanes. Un rey que vivía en la guerra, por la guerra y para la guerra, rodeado además de una aura pues, muy caballeresca y que dedicó toda su vida a guerrear, a pelear, a conquistar territorio a los musulmanes. Un rey además que hasta el final de su vida estuvo metido directamente y en primera línea de batalla en los combates. En el año 1106 ya serás dueño de todo el Valle del Ebro. En 1111 conquistarás Palencia, Burgos y Toledo. Lucharás junto al mismísimo Cid Campeador contra los almorávides y tu fama de invencible ya será bien conocida por todos. La lucha entre cristianos y musulmanes en la península ibérica se volverá más encarnizada y la balanza pronto se inclinará hacia el lado cristiano. Bueno, uno de los grandes errores ha sido presentar la Edad Media una confrontación permanente entre cristianos y musulmanes, en eso que llamamos la Reconquista. No fue así. El Cid Campeador, el protagonista más tarde de las leyendas, de los romances, del propio cantar del niño Cid, está al servicio del rey musulmán de Zaragoza y el Cid combate contra los castellanos en La Rioja, contra los catalanes en la zona de Lérida. Es, por tanto, un mundo en una convulsión política tremenda. Musulmanes contra musulmanes, musulmanes contra cristianos, cristianos contra cristianos, cristianos aliados con musulmanes. No habrá en España tan buen caballero que 29 batallas venció. Y por ello serás siempre recordado como Alfonso I, el Batallador. Acomoda bien esa cota de malla a tu cuerpo, pues has de seguir avanzando, has de seguir venciendo. A nadie le sienta mejor esa corona. Tus hombres lo saben bien y te seguirán hasta el mismísimo infierno,
si quisieras conquistarlo. Yo estoy segura de que un rey a su hijo lo primero que le decía era: hay que seguir adelante, hay que correr esa frontera, ¿no? Hay que seguir con nuestra cruzada. En el año de gracia de 1118, arrebatarás Zaragoza a los musulmanes. 2 años más tarde, miles de guerreros sarracenos venidos de Sevilla, Murcia y Granada se reunirán en Valencia y desde allí partirán hacia Zaragoza con la intención de recuperarla. Pero tú, Alfonso I, rey de Aragón, a pesar de contar con un ejército muy inferior, les saldrás al paso y les derrotarás sin compasión en la batalla de Cutanda. Hermanos ofician la ceremonia de iniciación. Si estás o no preparado para ser caballero, tendrán que decidirlo ellos. Esto es el Temple, aquí no entra cualquiera. Se preguntan entre ellos si desean que el hermano que ha solicitado entrar sea admitido. Oye, que está dispuesto. Muy bien, ¿vosotros cómo lo veis? Esa deliberación que aquí resumimos en una frase, llegado el caso, podía durar. Sale el padrino junto con el testigo y se le vuelve a preguntar: mira que te hemos preguntado antes esto, ahora vengo con otra persona, no me dejes mal. Una vez que los templarios del capítulo han aceptado o están de acuerdo en que el hermano sea conducido ante ellos, este entra y le son explicadas una serie de cuestiones sobre la orden. Lo primero que hacían era interrogarte sobre si realmente querías lo que te ibas a encontrar. Que sí, que los veías bien alimentados, que los veías con ropas buenas, con armas adecuadas, que estaban en todo momento preparados para entrar en combate en nombre de Dios. Que pese a que la orden es muy rica, se ven grandes caballos, se ven flotas, se ven castillos, la orden no es una vida de comodidades, todo lo contrario. Es una vida de sacrificios, es una vida de trabajo, es una vida de privaciones. Es muy célebre la frase que se utiliza en este ordenamiento, que dice: si deseas dormir, se te mandará a velar. Si deseas la montaña, se te mandará al mar. Si quiere estar en Tierra Santa, se le mandará a la Casa Madre. Si quiere estar en la Casa Madre, se le mandará a Tierra Santa. Es un peón más dentro de la organización de la orden. Se le deja muy claro que hasta ahora ha sido dueño de su propio destino y que a partir de este momento renuncia a todas sus posesiones terrenales, renuncia a tener descendencia, renuncia a ser el dueño de su destino, porque a partir de ese momento queda sujeto a una cadena de mando. Y ante todo que estabas dispuesto incluso a dar tu vida por lo que el temple representaba. Es la vida que se espera de un caballero templario. Una vez que han negado cualquiera de las razones por las cuales no deba ser admitido y que todos los templarios presentes han dado el visto bueno, él es consciente de que si ha hecho algo que no deba ser admitido, ha cometido perjurio, por ende está en pecado. Que ninguno quiera cumplir sus deseos, pues estamos aquí para imitar al Señor que decía: no he venido aquí a hacer mi voluntad, sino la de aquel que me ha enviado. Si un caballero no se conservará casto, humilde y pobre hasta el final, jamás podrá llegar al descanso, jamás podrá llegar a ver a Dios. A todo esto, antes de que este postulante haya hecho todo ese juramento, ha tenido que estar una noche velando, en la cual ora pidiendo orientación a Dios, en el que hace examen de conciencia. Está todo pensado para intentar que el postulante no entre, y que si entra, sea siendo plenamente consciente de lo que va a hacer. ¿Queréis saber qué piensan los musulmanes de vosotros? Ellos os odian. Dicen que es tal el hedor que desprendéis que se os podría oler a millas de distancia. Para ellos, esas cruces rojas que decoran vuestro pecho es el veneno que hace agonizar sus tierras. Solo les habéis causado muerte y destrucción. Eso no es verdad. Y no es verdad porque ellos, dentro de la orden, tenían médicos famosos y enfermeros que se ofrecían a ir para allá.
Y tenían costumbres higiénicas que nadie más tenía entonces. Se bañaban una vez al año, el Viernes Santo, pero lo que es verdad es que se bañaban. Alguna vez se bañaban. Si aceptamos el baño como algo que en la Edad Media no es tan frecuente como podría serlo hoy día, desde luego, más que hablar de una prohibición, hablaríamos de una costumbre. Los templarios tenían que estar bien vestidos, porque a fin de cuentas, en cómo vaya vestido un templario, va detrás el prestigio de la orden. Hay muchos comentarios de la regla que nos dicen que el templario debe ir correctamente vestido, con el hábito ni demasiado largo ni demasiado corto, con el pelo bien cortado, con determinadas atribuciones o características físicas bien marcadas, jamás demostrando ni demasiada riqueza ni demasiada pobreza. Tienen que ser equilibrados. Capítulo 8 de la regla del temple. Comed vuestro pan en silencio. Capítulo 9. Que se haga una santa lectura durante la comida. Si amamos al Señor, debemos desear escuchar con atención sus palabras. Capítulo 10. Dar siempre la 10ª parte de todos los panes a aquellos que piden limosna. Tenían que dar a los pobres una parte. 1/10 de su propio sueldo estaba destinado a los que más lo necesitaban. Esto les llevó a tener una visión totalmente distinta del mundo en cuanto, por ejemplo, a los enfermos. Para ellos la epilepsia no era la posesión del demonio, sino una enfermedad que debía ser tratada y que ellos trataban de curar. Los leprosos eran tratados como debe ser. Fundaron leproserías para cuidar de aquellos que sufrían la lepra. Descubrieron remedios antitétano. Algunos remedios muy divertidos. Fíbulas mezcladas con sal y con higos. No sé si realmente aquello funcionaría. Por otro lado, contaban con medicina preventiva. Ellos eran diferentes a todos los demás y tenían una cultura diferente a todos los demás. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No pronunciarás su nombre en vano. Honrarás a tu padre y a tu madre. No cometerás actos impuros. No robarás. No levantarás falsos testimonios. No codiciarás los bienes ajenos. No matarás. Los cuervos te adoran. Cada una de tus victorias deja atrás un silencioso campo de batalla al que todas las alimañas y los carroñeros acuden para alimentarse. La frontera entre Aragón y el Islam es un paraje sembrado de cadáveres al que muchos llamarán la mesa donde cenan los cuervos. Año de 1134 de la era de nuestro Señor y Hacedor. Mira bien a tu alrededor, Alfonso, pues esta será la última vez que contemples un campo de batalla. Mañana intentarás poner cerco a la fortaleza de Fraga, y allí 1, 2 y hasta 3 flechas te matarán. Mirad lo que os espera. Esos a los que llamáis enemigos están reforzando todas sus posiciones. Sus alquimistas han aprendido a destilar el alquitrán y ya no solo os lanzarán piedras y aceite hirviendo desde lo alto de sus almenas, también brea. Esa negra y viscosa solución atraviesa la piel y abrasa las carnes.
Vais a rezar porque sea un arquero el que acabe antes con vuestras vidas. Los arqueros turcos tenían un nivel de adiestramiento muy grande. De hecho, se esperaba que un arquero turco disparase 5 flechas en 2 segundos y medio. Se podía en aquella época. Imagínense lo que es un jinete avanzando, una carga, frente a este tipo de arqueros, pues eso implicaba que los últimos 30 metros de la carga tenía que hacer frente a 5 flechas. En aquella época era muy común que las flechas que tiraras te las devolvieran. Es decir, el arquero tiraba hacia los otros arqueros y los arqueros podían devolver las flechas. Entonces, estos tenían una serie de instrumentos, en cierto modo, que buscaban contrarrestar ese tipo de acciones. Uno de ellos es que tiraban ciertas flechas sin culatín. Culatín, para que nos hagamos una idea, es una muesca que hay en la parte posterior de la flecha, que es donde se engarza en la cuerda del arco. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos lo que hacían era tirar con una especie de culatín sujeto a la cuerda, tiraban unas flechas sin culatín. Entonces, esas flechas sin culatín, como el otro no tuviera ese mismo aparato, no podía devolverlas. Y luego incluso tenían flechas con un culatín que en su cara interna tenía una especie de cuchillita que apenas se veía, entonces la tiraban lógicamente también con este instrumento, de tal modo que luego cuando el enemigo cogía e introducía la flecha en la cuerda, partía la cuerda e inutilizaba el arma. Se abrirán las puertas de la ciudad y sus defensores os cogerán a todos por sorpresa. La caballería almorávide ha aplastado a la mayoría de tus caballeros y la mejor de tus cotas de malla no te mantendrá a salvo de sus arqueros. Estás huyendo, Alfonso, sangrando como un cochino y a lomos de una sucia tela. Rey de la corona de Aragón, emperador de España, el batallador. Poco importa ya cómo te hagas llamar. Has perdido demasiada sangre. Cuando se produce el asedio de Fraga, la única batalla, por cierto, que perdió en toda su vida, la última y la única que perdió, está con su cota de malla, con su casco, con su espada, en primera línea de combate. Es decir, era un individuo que por encima de todo amaba y le gustaba la guerra. Alfonso I cae herido y muere unos días después como resultado de las heridas en la batalla de Fraga. Prometeréis a Dios y a la señora Santa María que siempre, de manera absoluta y sin concesión, mantendréis permanente vuestra castidad, que no obtendréis riquezas ni honores, que serviréis a Dios como el más pobre de los mortales y que renunciáis a vuestra voluntad hasta el fin de los días. Se le toman los votos y se le dan las directrices principales para llevar dignamente el hábito. El templario era un instrumento de Dios. Todo lo que hacían era por y para la orden. Suyo no era nada. El hábito era de la orden.
Sus armas eran de la orden. En eso se fundamenta la mayor amenaza que se hace durante el nombramiento, que básicamente es: serás expulsado de la casa de lo que Dios te guarde. Es decir, te vas en pelotas. Uno de los lemas principales de la Orden del Temple es non nobis domine, non nobis sed tuo nomine da gloria. Nada para mí, Señor, nada para mí. Sea todo por tu gloria. Es decir, nosotros no queremos la gloria. Si conseguimos algo, esa fama, esa gloria es para tu nombre, es por ti, es por Dios, no por nosotros. El templario no tiene nada propio, iba a ser un combatiente anónimo. Hace realmente 4 votos: pobreza, castidad, obediencia y humildad. Los votos religiosos lo que pretenden es orientar, es decir, tienen que desligarse de cualquier otra realidad afectiva o de cualquier otra realidad material que pueda descentrar en sus vidas la idea de Dios. La castidad y la pureza hacia Cristo son unos de los principios religiosos más valorados de toda la Edad Media, hasta el punto de que un templario no podía, según la regla, ni siquiera mirar a sus familiares si éstas eran mujeres. Estamos hablando de que incluso una figura tan tonta como el enamoramiento es un pensamiento que te va a apartar de tus deberes. Es difícil porque los caballeros templarios, incluso para un historiador, plantean una serie de perfiles muy diversos, ¿no? Y muy contradictorios. Ves a un hombre que entrega su vida habitualmente a una edad temprana, la mayoría entraban en la orden siendo muy jóvenes, emites esos votos de pobreza, castidad, obediencia, etc., sumisión al Papa, y renuncias a la vida. Eres un caballero templario, Artal, desde hoy y hasta el fin de tus días. Y esto es para que nunca lo olvides. Forma parte un poco de lo que son todas las tradiciones caballerescas del momento. La idea de dar un golpe en la cara del nuevo miembro de la congregación no deja de ser sino un recordatorio de que en este momento las privaciones van a ser amplias, de que va a tener que sufrir y también, según otras tradiciones, para que no olvide este momento de su vida. Es que es algo espectacular el darle un guantazo y decirle no lo olvides. Desde luego, el llevarse un golpe de ese calibre era como para no olvidarlo. Te imponen tu manto, te imponen tu espada y te dejan tirado en el duro suelo como si fueras un seminarista, tumbado boca abajo con los brazos en cruz. Simplemente hasta que alguien venga a buscarte. Batallas son muchas batallas, Alfonso. Sabes bien que este día tenía que llegar y no tienes herederos. Has hecho llamar a Hugo Rigaud, comendador de la Orden del Temple para Languedoc y España, uno de los míticos 8 caballeros de Hugo de Payens. Él redactará tu testamento. En nombre de Dios, yo, Alfonso, rey de Aragón, pensando en que la naturaleza hace mortales a todos los hombres y temiendo el juicio divino, después de mi muerte dejo como heredero y sucesor mío a la Orden del Templo de Jerusalén. Todo esto lo hago por la salvación de mi alma y la remisión de todos mis pecados y para merecer un lugar en la vida eterna. Es increíble cómo entra en Aragón lo que es el temple y con qué fuerza. Ese rey fue visionario cuando dejó en su testamento absolutamente todo a la orden. Todos los personajes importantes de ese momento seguían al temple.
Si una persona estaba a punto de morir y quería recibir la acogida en el seno de Cristo, en el seno de Dios, lo que podía hacer era dirigirse a la orden, intentar ingresar en la orden en último término y al morir ser tratado como si hubiera vivido siendo un caballero templario. A ojos de Dios esto sería meritorio, sería una persona que sube a los cielos ya no como quien fuera antes, sino como quien fue en el momento de morir, un templario más. No parece ser que Alfonso el Batallador tuviera mucho miedo, todo lo contrario. Es un hombre valeroso, valiente y que además le gustaba manifestar ese valor. Entre 1125 y 1126 realizó una cabalgada desde el Valle del Ebro hasta las costas andaluzas en el Mediterráneo. Y allí metió a su caballo en el mar, en las playas mediterráneas. Estamos en territorio almorávide, ¿no? Estamos en Al-Ándalus. Metió a su caballo en el mar como diciendo: voy a conquistar todo el territorio musulmán en la península ibérica, porque además soy también rey de Castilla, y además continuaré más allá del mar. No parece, por tanto, que Alfonso el Batallador tuviera miedo a la muerte. Ahora bien, probablemente sí que tenía miedo a lo que iba a haber en el más allá. Existía un miedo colectivo extraordinario a morir en pecado, un miedo colectivo a arder eternamente en el fuego del infierno. El buen morir significa morir en gracia de Dios, porque si no mueres en gracia de Dios, vas al infierno. Y esto es terrible, es la condena para toda la eternidad. Tú puedes cometer durante tu vida todos los pecados posibles e imposibles, pero si mueres en gracia de Dios, esos pecados se te perdonan. Los puros de corazón, los buenos, iban directamente al cielo y gozaban eternamente de la felicidad. Visto desde esa perspectiva, pues a lo mejor ser templario era una buena opción. Y los reinos cristianos, hombres que han jurado no dar jamás un paso atrás. Un templario podría ser un hombre que no se conforma con conocer las virtudes de un mundo como el eclesiástico o del guerrero, sino que prefiere tener ambas. Es un hombre... Afán de aventura, ese afán de buscar algo más provechoso en la vida. Eran verdaderos aventureros que no tenían mucho que perder. Se lanzaban a unas aguas que no terminaban nunca. Nos encontramos con numerosos caballeros que alardean y que gozan del ejercicio de las armas, en ocasiones porque es fácil y en ocasiones porque no tienen el problema de enfrentarse a caballeros tan duros o tan enfrentados como ellos y que en consecuencia nunca van a encontrarse con 2 palmos de espada dentro del cuerpo. No seas impaciente, pequeño Artal. Ya queda poco para que comience la batalla. Hoy pelearás junto al mismísimo Hugo de Payens y alguno de sus 8 caballeros originales. Puede que sus movimientos sean más lentos que los tuyos. Sus rodillas no soportan como antaño el peso de las canas. Pero esos hombres han salido victoriosos de tantas batallas que hace ya mucho tiempo que dejaron de llevar la cuenta. Primero hemos de rezar. Hay 8 nombres que podrían citarse acerca de estos caballeros. Tenemos noticias sueltas de algunos de ellos, por ejemplo, que acompañaban a Hugo en el viaje. No sabemos mucho más. Alguno de ellos alcanzó el rango de maestre después de él y le heredó en cuanto a la dirección de la orden. Igual que Hugo, debían de ser personajes de lo más peculiar. Mata a Artal. Mata sin compasión. ¿No es eso lo que ha de hacer todo buen templario? No mires atrás, sigue avanzando. Aún quedan enemigos con vida. Un gran conflicto en la Edad Media y evidentemente en las cruzadas es la muerte de los semejantes. Los mandamientos de la ley de Dios son taxativos. No matarás. La ley de Dios no tiene ninguna coletilla. No dice no matarás, asterisco, a aquellas personas. No, dice no matarás. Claro, las cruzadas significan muerte. La conquista del territorio musulmán significa muerte porque los musulmanes no van a dejarse conquistar, no van a dejarse someter. Es decir, todo esto evidentemente
nos está hablando de una resistencia psicológica que probablemente protagonizaron los propios templarios. Aunque no estemos ante monjes, sí estamos ante religiosos. Y el derramamiento de sangre en un hombre que ha hecho votos religiosos era algo absolutamente inconcebible hasta este momento, precisamente, hasta el momento del nacimiento del templo. Esta gente realmente pensaba que si moría en defensa de la fe, llegaría directamente al cielo. Estamos en una época en la que no existe una diferencia entre el más allá y nuestro mundo terrenal. ¿Cómo se une el concepto de un señor que está al mismo tiempo rezando y al mismo tiempo peleando? Unos criterios basados en el amor, la fe y la buena voluntad, como se predican los evangelios, se contradice enormemente con la práctica guerrera, los caballeros y la lucha salvaje. Entonces, ¿cómo podemos fundir estos dos conceptos sin que exista una contradicción de términos? Bueno, la clave se encuentra en la milicia de Cristo. Vamos a matar, sí, pero no vamos a matar a cualquiera, vamos a matar a los enemigos de nuestra fe. Atravesaron un desierto inhabitable y en parajes inaccesibles fijaron sus tiendas. Dame valor, Señor. Tú, que hiciste todas las cosas, formaste al hombre para que dominase a todas las criaturas. Dame la sabiduría que se asienta junto a tu trono. Porque soy tu esclavo, hombre débil y de corta vida. Y si me falta el valor, no seré nada. Nuestros jóvenes universitarios y no universitarios desconocen la Biblia en buena medida. Sin embargo, en este momento, pese al carácter iletrado de las gentes, la Biblia se conocía bien. Todo el movimiento cruzado está lógicamente jalonado por referencias que justifican su propia existencia en pasajes, en momentos, en mecánicas propias del mundo bíblico, ¿no? Es un signo, digamos, de la aprobación de Dios y de la ayuda de Dios, que no necesita de los hombres para destruir al enemigo, ¿no? ¿A cuántos hombres has matado, Hugo? ¿Cuándo dejaste de contarlos? ¿Realmente crees que todos ellos merecían morir? No había un solo hombre inocente entre todos ellos. La gran aportación de Hugo de Payns es que mezcla y funde las dos ideas. La defensa de la cristiandad mediante la práctica espiritual, que eran los monjes, y la defensa de la cristiandad mediante el ejercicio de la guerra, que eran los soldados. Por tanto, Hugo de Payns, en ese sentido, es un gran adelantado. La verdad es que el perfil biográfico de Hugo de Payns a veces se nos desdibuja un poco. Solamente poner un ejemplo, hay una carta muy importante que redacta un tal Hugo el Pecador. Es una carta que va dirigida a la comunidad templaria y en ella lo que se pretende es, de alguna manera, explicar y justificar lo que hacen los templarios, en un contexto en el que no todo el mundo entendía adecuadamente lo que hacían. Que tiene sentido ser templario. Piensa en todos aquellos a quienes has arrebatado la vida y dime, ¿de verdad crees que Dios se sentirá honrado con todas esas muertes? ¿De verdad crees que Él, en su infinita sabiduría, te eligió a ti de entre todos para que desatases su ira? Dime, Hugo, ¿de verdad lo crees? Es muy probable que los propios templarios, en el momento de empuñar las armas, en el momento en que realmente derramaron sangre de un próximo, por infiel que fuera, evidentemente se plantearían problemas de conciencia muy claros. Hoy día muchos especialistas piensan que esta carta fue escrita por Hugo de Payns. Si es así,
evidentemente esa carta con el tono personal que tiene nos permitirían tener una idea más cabal de esta personalidad, de esta importante personalidad del fundador del templo. Tu nombre adornará los libros de historia. Eres el padre fundador de la Orden del Temple, el más puro de los caballeros que haya conocido la cristiandad. Nadie merece más que tú un lugar en el reino de los cielos. Has cumplido 66 años de edad y ya no cumplirás ninguno más.